Domingo, día del Señor, sean todos bienvenidos, queridos hermanos, a compartir la palabra de Dios. El Señor que viene a hablarnos en su palabra, que guía nuestros pasos, que ilumina nuestros senderos. Y por eso, queridos hermanos, en este día, santificando las fiestas, queremos honrar al Señor meditando su palabra y al mismo tiempo anhelando con el corazón participar de la Eucaristía, centro y culmen de la vida cristiana. Recordemos que sin Eucaristía dominical, no hay vida cristiana. Por eso, queridos hermanos, es la invitación que les hacemos a participar de la Santa Eucaristía, como todos los domingos, teniendo nosotros ese propósito de amor, de participar por amor al Señor, saber nosotros que iniciamos la semana, que es el día de la resurrección, que este día de descanso tiene que ser para nosotros un día en el cual va santificado con la celebración de la Santa Eucaristía y así también alimentarnos del cuerpo y de la sangre del Señor, del pan del cielo bajado. Y por eso nosotros, queridos hermanos, pues también meditar la palabra de Dios nos lleva a nosotros a reflexionar desde ya la nutrición espiritual que vamos a tener en la Eucaristía con el pan de la palabra. Y por eso pues nos disponemos a meditar la palabra del Señor que corresponde a este domingo, a este día del Señor. Y por eso le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe y que nos guíe en esta meditación de la palabra de Dios en este día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboreemos las dulzuras del bien y gocemos de sus divinas consolaciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Habla, Señor, que tu siervo te escuche, y nos disponemos, apreciados hermanos, a escuchar la primera lectura que corresponde al libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, versículos 10 al 11. El Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento, cuando entregue su vida como expiación. Verá a sus descendientes, prolongará sus años, y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo, meditamos y alabamos a Dios con el Salmo 32. Muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, pues que en ti, Señor, hemos confiado. Queridos hermanos, la segunda lectura de este día corresponde a la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 14 al 16. Hermanos, puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo, mantengámonos firmes la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener la ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Jesucristo vino a servir y a dar su vida por la salvación de todos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículo 30, del 35 al 45. En aquel tiempo se acercaron a Jesús Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo: ¿qué es lo que desean? Le respondieron: concede que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda,
cuando estés en tu gloria. Jesús replicó: no saben lo que piden. ¿Podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron: sí podemos. Y Jesús les dijo: ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, eso es para quien está reservado. Cuando los otros 10 apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los 12 y les dijo: ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños, y los poderosos las oprimen, pero no debe ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y así, queridos hermanos, meditando la palabra del Señor, el canto a Isaías, el canto del siervo de Isaías, nos dice: el Señor quiso triturar a su siervo con el sufrimiento. Y esto, queridos hermanos, sabemos nosotros como el sufrimiento que admitió nuestro Señor Jesucristo en su persona para que nosotros pudiésemos tener vida eterna, es decir, el sufrimiento de la cruz. Y se admitió el sacrificio de la cruz por amor, porque el Señor nos ha amado con esa donación completa de su propia vida, ha sido triturado en el amor para que usted y yo podamos tener vida eterna, para que podamos reconciliarnos con Él. Pero esto, queridos hermanos, también nosotros meditando en la palabra del Señor, podamos descubrir el misterio del sufrimiento, y por eso tenemos que también agradecer a el Santo Padre Juan Pablo II, que nos ha regalado una encíclica Salvifici Doloris, que habla precisamente de la salvación que viene del sufrimiento, del dolor. Has querido triturar a tu siervo con el sufrimiento. Pensemos en especialmente aquellos enfermos, queridos hermanos, que nosotros conocemos y son triturados en el sufrimiento de la enfermedad, de la situación difícil, del dolor. ¿Cuántas personas que nosotros conocemos, queridos hermanos, que son triturados por el dolor del sufrimiento? Familias. Y allí, queridos hermanos, nuestra sensibilidad y nuestra cercanía, nuestra oración por cada uno de ellos. Y nosotros tenemos que desarrollar cada vez más esa sensibilidad de abrazar al hermano que sufre, de tener tiempo para ellos, de escucharlos, de saber que el Señor se hace presente con ellos. Bienaventurados los que sufren, porque serán consolados. Y allí, queridos hermanos, en ese sufrimiento nosotros reconocer, queridos hermanos, porque estuve enfermo y viniste a visitarme, me curaste, me cuidaste. Allí, queridos hermanos, todo aquello que nosotros hacemos por los enfermos, lo estamos haciendo por el mismo Cristo, por esa identidad. Y usted, querido hermano, querida hermana, que escucha este evangelio y escucha la palabra de Dios y está en este momento con el dolor del sufrimiento, ser consciente que usted, uniendo ese sacrificio, ese dolor a la cruz de Cristo, transforma su vida y las de sus seres queridos en redención, en completar en nuestra propia vida el misterio de Cristo que ha dado su vida por nosotros. Es allí cuando tenemos nosotros esa capacidad de acercarnos. Cuando entregue su vida como expiación, verán a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Queridos enfermos, cuánto ustedes son los predilectos de Dios. Todo lo que ustedes pidan por sus familias, siéntense en ustedes queridos, abracen el amor de sus seres queridos, de quienes están con ustedes. Cuánto sabemos nosotros que a través de su enfermedad, de ese momento de sufrimiento, ustedes están también purificando la vida de familia, porque el consuelo, la compasión que viene de ellos, pues también las hacen. El sufrimiento de ustedes se transforma también en ese sufrimiento para ellos. Y por eso bendígales, acompáñeles, quiéranse mucho. Y ustedes, apreciadas familias que tienen a un familiar muy enfermo, pues abrácenlo con su amor, que se sienta querido cada vez más. Cuántas personas, queridos hermanos, se sienten queridos
y cuánta soledad a veces en algunos enfermos que están padeciendo alguna enfermedad y se sienten solos, abandonados, no se sienten ya queridos. Por eso nosotros como familia estamos llamados a abrazarles en el amor de Dios, a sentirnos esos queridos. Por eso, por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará con los sufrimientos. Justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Es allí, queridos hermanos, como Jesús es el siervo que ha sido triturado también para nosotros, se ha entregado en la cruz para redimirnos. Constantemente nosotros, queridos hermanos, tenemos que también manifestar este canto de alabanza, saber al Señor decirle, muéstrate bondadoso con nosotros, Señor. Y dice, sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Cuánta sinceridad, cómo la palabra de Dios termina siendo para nosotros esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, porque es sincera. Nos dice en nuestro crecimiento espiritual las cosas que necesitamos ir creciendo, ir abandonándonos en esa misericordia del Señor. Él ama la justicia y el derecho. La tierra está llena de sus bondades. Podamos nosotros, queridos hermanos, reconocer las bondades, las maravillas del Señor que está con nosotros, que nos bendice, que nos acompaña. Cuida el Señor de los que le temen. Eso que el Señor cuida de nosotros y le suplicamos a Él, cuida de los que le temen, de los que le aman. Protégenos, Señor, de todo peligro. Acompáñanos en nuestro camino espiritual. Es la alabanza, es el canto de alabanza en este día. Y también, queridos hermanos, como la palabra de Dios, el autor sagrado en la carta a los hebreos nos habla de Cristo como Jesucristo, como sumo sacerdote, porque el sacerdote ofrece el sacrificio y dice, puesto que Jesús, Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote que ha entrado en el cielo, mantengámonos firmes en la profesión de fe, pero atentos, porque Jesús es sacerdote, pero es también sacrificio, porque se ha ofrecido por nosotros. Por eso mantengámonos firmes en la fe, y nos pide mantengámonos firmes en la fe sin estar vacilando. Por eso, hoy al usted y yo participar de la Eucaristía, nos mantendremos firmes en la fe cuando el sacerdote, terminada la homilía, va a decir, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque esa indicación concreta de que aquí estamos, mantenidos firmes en la fe. Cuando nosotros, queridos hermanos, llega el domingo y dejamos de participar en la Eucaristía porque tenemos otras ocupaciones y no hay una imposibilidad de nuestra vida para participar de la Eucaristía, quiere decir entonces que ya no nos estamos manteniendo firmes en la fe. Mantengámonos firmes en la fe, pues tenemos un sacerdote, sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos. No tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros. Él ha pasado por esas mismas pruebas. Incluso nuestro Señor Jesucristo pasó por la prueba de la tentación, pero Él ha vencido, por eso es semejante a nosotros en todo, excepto en el pecado, porque no se dio ni la mínima al pecado. Él abrazó la misericordia, Él se acercó. Y por eso dice la palabra de Dios, acerquémonos por tanto con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia. Acerquémonos con plena confianza a recibir misericordia. ¿Qué vamos a recibir del Señor? Misericordia. Queridos hermanos, estamos convencidos nosotros que todos los días cuando nosotros escuchamos el Evangelio, cuando meditamos la palabra de Dios del día, estamos nosotros recibiendo la misericordia del Señor que nos habla en su palabra. Pues así tenemos que nosotros seguirnos manteniendo constantemente, hallar la gracia y obtener la ayuda en el momento oportuno, constantemente. Y luego, queridos hermanos, en el Evangelio, como el Señor nos invita también ante Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, que le dicen, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. ¿Qué es lo que desean? Le dice Jesús, concede que nos sentemos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Queridos hermanos, siempre nuestros deseos de estar en puestos de honor, nuestros deseos de estar siempre cerca de Jesús. Ojalá que estos deseos de Santiago y Juan sean también para nosotros deseos sinceros. Señor, queremos estar cerca de ti, pero al mismo tiempo estar muy atentos a lo que Jesús nos está diciendo, porque la autoridad en la iglesia
El estar cerca de Jesús nos lleva a nosotros a aprender de Él, a ser los primeros en el servir, a ser los primeros en el abrazar la misericordia, el sufrimiento. Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños. Y es el peligro, queridos hermanos, que a veces también podemos pasar. Cuando pensamos que los jefes de las naciones se consideran propietarios de las naciones. Por eso Jesús dice, ya saben que los jefes de las naciones la gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Es la palabra de Dios, queridos hermanos. Pero no debe ser así entre ustedes, en ustedes, queridas familias, en ustedes, queridos servidores, queridos hermanos en el Señor, no debe ser así. Al contrario, el que quiera ser grande en su familia, el que quiera ser grande en su trabajo, con sus amistades, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor, es decir, el primero en tomar la iniciativa, el primero en servir, el primero en ir adelante. Y dice, el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos, así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y dar su vida por la redención de todos. Queridos hermanos, le agradecemos al Señor su amor, su misericordia por nosotros, que nos acompañe, que nosotros podamos alimentarnos cada vez más de su palabra, sirviendo y abrazando el sufrimiento de salvación, en especialmente uniendo nuestro sufrimiento al sufrimiento de la cruz. Nuestro recuerdo para ustedes, apreciados enfermos, aquellos que se encuentran solos, que Dios Todopoderoso los bendiga y los acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.